Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer encuentro donde vamos a estar hablando de marketing, ventas y por sobre todas las cosas, hoy por hoy, inteligencia artificial. En este espacio mi idea es empezar a invitar amigos, colegas, profesionales que son expertos en cada uno de los temas que vamos a ir trabajando. Y para este primer encuentro quiero invitar a Joana Virginia, una amiga. Gracias, Joana, por estar acá con nosotros. Gracias por invitarme, Ale. Muchísimas gracias. Un gusto. Y más estar en el primer episodio. Qué grande. Bueno, gracias. Bueno, presentación. ¿Quién es Virginia? Bueno, mi nombre es Joana Brichina, soy cofundadora de Redstone, agencia de performance. Hoy una agencia de marketing enfocada en el inmobiliario, pero no siempre fue así. Comenzamos como una agencia de marketing tradicional y en el último tiempo fuimos mutando al marketing inmobiliario y fuimos atravesando distintos procesos con inteligencia artificial, como todas las empresas, y entendimos que la inteligencia artificial iba a generar el cambio que está generando, no ni que iba a llegar, sino que ya llegó y empezamos a mutar a una agencia de marketing digital basada en inteligencia artificial. Así que esa es un poco mi presentación concreta para decirte. Bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, vamos la idea es hablar de 4 o 5 temas, hacerte yo voy a dar unos contextos, te vamos a hacer unas preguntas y de ahí ya empezamos un poquito a hablar del tema. ¿Te parece? Genial, genial. Vamos con el primer tópico. ¿Cómo la IA está impactando en el mundo de las ventas? Y un poco lo que yo quiero ver es, primero estamos con las automatizaciones en las tareas repetitivas. Entonces, CRMs inteligentes como HubSpot, Salesforce, automatizan seguimientos y predicen cierres de venta. Después tenemos IA en emails, plataformas que mejoran la personalización en tiempo real. Que esto está pasando, por ejemplo, en Gmail, que no sé si pudiste verlo, que ahora se metió Gemini en Gmail. Después está el tema de mejorar la prospección, o sea, la segmentación, herramientas que permiten identificar a clientes de alto valor con inteligencia artificial, LinkedIn Sales, Sales Navigator, que utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, para sugerir conexiones estratégicas y, obviamente, para los cierres de venta, también hay chat avanzados como, por ejemplo, The Thing, que pueden calificar los leads y cerrar ventas sin intervención humana. Obviamente, en ciertos procesos, no para todos. Entonces, la pregunta que arranco después de este contexto es, ¿cuáles son las principales áreas donde la IA ya superó al humano en las ventas? Desde la perspectiva que vengo trabajando con los vendedores, los setters y los closers en el último tiempo, es que, si tengo que decir como una, es que no tiene miedo a pedir el cierre. Como base, el vendedor tiene serios problemas en pedir el cierre, le da miedo, le da vergüenza, le da ansiedad pedir el cierre, y hoy la inteligencia artificial no tiene miedo de pedir el cierre. Entonces, si tendría que decir uno de esos aspectos, creo que es miedo a no pedir el cierre, no tiene miedo, lo cual aumenta un montón la tasa de cierre. Me pasa que en los entrenamientos que doy, las ventas no se dan porque el vendedor no pide el cierre o tiene miedo de hacer un segundo cierre, y hoy los programas que hacen los cierres o que hacen el proceso de venta automatizado pide un cierre, 2 cierres, 3 cierres, y en ese aspecto hoy, no de acá a 5 años, ya está superando al humano, al vendedor humano. Vos sabés que yo soy un desastre para cerrar, siempre lo cuento. Hace poco cuando dice, bueno, ¿estás preparado para avanzar ahora? Sí. Entré y dije, no tenía nada preparado, no tenía los links para cerrar y un montón de cosas. O sea, es verdad, vos sabés que el tema de el pedir el cierre es como muy difícil para el que no es vendedor. El que no es vendedor es como muy, muy complicado. Y tengo otra pregunta. ¿En qué aspectos sigue siendo indispensable la intervención humana? En la empatía, en la conexión, en entender el contexto, en entender quién es el cliente potencial que tengo del otro lado, y en esto de la resiliencia de decir, bueno, ok, hablando del cierre, no te cerré ahora, te pido el cierre y me decís, no, tengo que hablarlo con mi socio.
he visto chats de inteligencia artificial. Bueno, llama a tu socio ahora y hablemos con tu socio. O sea, cierre agresivo. No, pará, no lo voy a llamar ahora a mi socio. O sea, como en esa parte de poder entender la flexibilidad, de poder ver en qué momento de la venta está y si está listo para cerrar o no. Y en esto de esta empatía, la flexibilidad, la paciencia. Creo que en esos aspectos está años luz y no sé si lo va a tener. El otro día estaba en una reunión con un inspector de educación y decía, nuestro trabajo está asegurado para siempre. Y yo me pregunto, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene la posibilidad de darle un abrazo a un alumno cuando está llorando. Y me quedé como, mira, entonces tenía un punto. Y bueno, y acá es más o menos lo mismo, esta empatía, digamos. Sí, obviamente tiene capacidad de analizar datos, de hacer análisis de previsión, un montón de cuestiones lógicas, matemáticas, pero las emocionales ahí están el debe, sí, sin duda. Bueno, buenísimo. Bueno, a ver, vamos a cambiar un poco el tópico. Casos de éxito y fracaso en lo que son implementaciones de inteligencia artificial de la IA en ventas. Entonces, hay como casos de éxito que, por ejemplo, está el caso de Tesla, ¿no? Que la IA en ventas, y la IA en las ventas online. Entonces, Elon Musk eliminó, por ejemplo, la necesidad de los vendedores humanos en tiendas, apostó por la automatización total. En YouTube hay unos ejemplos muy fuertes de cómo te atiende y cómo te habla y aparte te va diciendo, contame un poquito de por qué querés usar un Tesla y que no sé qué. La verdad que es muy fuerte escuchar la inteligencia artificial. Entonces, ¿funcionó? Sí. Pero, sí, decime. Te interrumpo un segundo, pero ¿qué hace años esta empresa? Evangelizar al cliente. Lo evangeliza con qué? Con mucho dinero en esto funciona así, así es nuestra empresa, es nuestro factor diferencial. A ver, en el último, creo que fue de San Patricio, estaban los robots de Tesla caminando entre la gente tomando con los collares, como amigando, digamos, generando como esta cercanía con el robot, que después se generó, no, pero estaban en la otra cuadra controlándolos, no importa. El hecho es que había un robot caminando en una fiesta, no sé si no era San Patricio, la verdad no me acuerdo, pero estaba eso, evangelizando al cliente. Entonces, si vos vas a comprar un Tesla y vas a un local, ya sabés qué esperar. Ahora, vos vas al supermercado de la esquina, al chino, y no esperás que te atienda un robot, ¿me va a entender? Sí, te hago un paréntesis en Sí. esto y te tomo una pequeña licencia. El otro día, yo creo que lo compartí en el grupo de partners, que nos escribe una persona, o sea, escribe a la pauta de SIN, de inteligencia artificial, y pone, no quiero hablar con un robot. Entonces yo le escribo, le digo, escúchame, estás averiguando sobre una herramienta de inteligencia artificial. Lo mínimo que va, o sea, sobre una herramienta que te ayuda a atender el WhatsApp con inteligencia artificial, lo mínimo que va a pasar es que te atiende la inteligencia artificial. Entonces, y ofendido. Pero bueno, quedó. Y el otro caso de un cliente que cerré justo hoy, que el tipo entró en el embudo y dijo, empezó a escribir, bla, 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 che, esta inteligencia me encanta, está súper bien configurada, mandame los links de pago. Y no había agendado ni siquiera la reunión. Entonces, Sí, digo, sí. juntémonos, te la muestro, porque él no había visto el back. Él vio la experiencia. Él vivió la experiencia y con eso ya quiso comprar. Entonces, también fue como demasiado rápido. Me dice, bueno, a ver, mostrame. Pum, pum, pum. Me dice, listo, está. Pero yo ya te dije que quería pagar. Le digo, bueno, está bien, pero yo necesito asegurarme de Claro. que seas Para, ¿por consciente qué me estás comprando tan rápido? que seas consciente de lo que estás comprando. Y nada, o sea, un médico especialista en un área muy puntual, pero que tiene un embudo muy complejo y que necesita atención con inteligencia artificial. Pero bueno, volvamos Sí, al sí. tema. Bueno, entonces funcionó, sí, porque solo Tesla tiene una marca fuerte y compradores ya decididos. Tal Entonces, cual.
Amazon y su motor de recomendación, ¿no? El 35% de las ventas de Amazon provienen de su sistema de inteligencia artificial que te va sugiriendo productos. Gartner predice, la consultora Gartner predice que en el 2026 el 75% de las interacciones de ventas van a ser gestionadas por inteligencia artificial. Entonces, acá tenemos algunos fracasos de inteligencia artificial. Dice, una IA mal implementada en el servicio al cliente, ejemplo, la caída de chatbot en Microsoft, esto fue hace bastante tiempo, en la atención al cliente del 2019, donde directamente se cayó y se rompió todo, no había atención al cliente. O empresas que intentaron automatizar el 100% del proceso de ventas, que este es un tema súper a discutir, y vieron caídas en sus conversiones. El ejemplo es, por ejemplo, de la empresa de seguros Lemonade, la dije muy en castellano, que tuvo que recontratar a agentes humanos para mejorar de vuelta las conversiones. O sea, esta empresa inglesa había directamente desvinculado un montón, creía que iba a automatizar todo, la gran Tesla, y no le damos el bien al vendedor que le vendió toda la idea que lo podía hacer. Buen punto, claro. A favor. Claro lo bancamos sí, claro al que lo convenció. Entonces, las preguntas de esta parte es, ¿cuáles son los factores clave para que una empresa logre el éxito con inteligencia artificial en las ventas? Bien, te agrego algo que dijiste del informe de Gartner. Hay un informe del Foro Económico Mundial que salió hace poquito, después te lo paso, son 260 hojas, pero tranquilamente se lo podemos dar a la guía para que nos diga resumímelo en 3 palabras. En 3 palabras, ¿sí? ¿Qué espero? Y habla de que el 64% de las empresas hoy en el 2025 tienen algún proceso, esto que vos decías al principio, y que para el 2030 va a pasar del 64 al 42%. O sea, fíjate que acá 5 años estamos hablando de que vamos a seguir automatizando cosas con inteligencia artificial, pero que no va a ser como un gran cambio, o sea, del 64 al 20, que de repente el 80% va a estar automatizado. Y creo que una de las características es que va a ser paulatino, que va a ser un prueba y error, y, ok, ¿qué empiezo a automatizar? Entiendo por lo que venimos trabajando que mientras más gente metamos en el embudo como prioridad, es donde se van a ir filtrando y todo el proceso va a funcionar mejor. ¿Cómo va a funcionar mejor? Porque le vamos a poder dar más información para hacer el análisis predictivo, porque vamos a ver cuáles son los fallos. Una de las cosas que me gusta que tiene The Think es que vos todo el tiempo la estás probando para ver cómo responde y si tiene esta posibilidad de empatía y si ve o entiende o comprende, digamos, razona la probabilidad de cierre del cliente potencial. Entonces, eso es importante. Uno va a ir reemplazando vendedores. En el último tiempo, si tengo que admitirlo, hemos reemplazado 5 con cuentas de la agencia y en la agencia misma, y creo que tengo un video que dice, el vendedor de la agencia 1 dice, pero esto me viene a reemplazar. No, le digo, no te viene a reemplazar, simplemente ahora vos tenés otra tarea que es la de monitorear que conteste bien. Entonces, creo que fue hace 2 años que estábamos con Rolfo diciendo, ok, tenemos que empezar a transformarnos en una agencia de marketing digital con inteligencia artificial. Entonces pusimos básicamente cómo son las agencias de marketing digital en el 2030 y pasaba esto, que nos vamos a convertir como en monitoras, seguidoras y analistas de datos de los embudos de venta, básicamente. Entonces, para responder tu pregunta, empezar por el proceso de venta es larguísimo. Tenemos desde la apertura de la conversación hasta cómo llegó el lead, hasta cómo le mando la factura de venta. Entonces, el que piense que un proceso de venta son 3 pasos, es mentira. Entonces, ok, ¿en qué paso del proceso de venta empiezo a meter inteligencia artificial? Entendiendo que si no hay monitoreo y no hay control, va a ser un fracaso. Perfecto. No sé si más o menos contesté de tu pregunta. Sí, no, perfecto. Ahora, ¿cuándo es un error depender demasiado de la inteligencia artificial para vos? Para mí, cuando pensás que va a ser todo tu trabajo. Sin duda. Cuando pensás que... Claro. Claro, cuando pensás que te va a recibir al lead, invitarlo a la reunión, ir a la reunión por vos, cerrar la reunión, mandarle la factura, armarle el onboarding y pasarle la cuenta al equipo,
o ni siquiera, o hasta ser el equipo. Acá hago un punto y aparte. Hoy, 2025, vengo de tomar un curso en donde me estoy capacitando y especializando sobre creación de agentes. Estas nuevas agencias de marketing que se vienen, que van a comercializar agentes, que vamos a tener el agente con conciencia, que no es lo mismo, son estos agent AI, que vienen, ya están entre nosotros, hay empresas que lo están desarrollando, son costosos y depende para qué empresa, pero quiero decir, va a llegar que el agente A va a hablar virtual, va a hablar con el agente B, y el agente B va a hablar con el C, y se van a estar todos comunicando entre los agentes, y ahí sí, vos podés salir casi un 80% del proceso, en donde vos envías un mail, tirás un mail al agente A, que es el de recepción, que es un especialista de tu agencia, ponele, y que ponele el project manager, si te gusta. Tenés el agente project manager y este agente después se lo pasa al diseñador gráfico y el diseñador gráfico se lo pasa al pay media virtual y vos vas controlando que el proceso se vaya haciendo así. Entonces, son otro tipo de agencias que se vienen, que ya están planteadas, hasta que básicamente después tengamos el humanoide que a todos le tenemos miedo, pero sabemos que en algún momento va a llegar. ¿Qué te digo? ¿Qué tema? Bien, cambiando de ángulo, voy a la gran pregunta. ¿La IA reemplazará a los vendedores? Entonces, hay como argumentos a favor de esto, ¿no? Como argumentos a favor de la IA como reemplazo. Entonces tenés, la IA puede responder en tiempo real, sin pausas ni errores emocionales. Puede analizar grandes volúmenes de datos para ofrecer mejores predicciones. Puede automatizar desde la prospección hasta el cierre de ventas en ciertos sectores. Ahora, argumentos en contra y por qué el humano sigue siendo clave. Entonces está la conexión emocional, que sigue siendo clave en ventas de alto valor, o sea, los famosos high ticket. Los clientes prefieren hablar con humanos en situaciones de negociaciones complejas. La IA puede cometer errores cuando no tiene suficientes datos de entrenamiento. Entonces, la pregunta para vos es, ¿en qué industrias de la inteligencia artificial reemplazará totalmente a los vendedores? En el telemarketing, sin duda. Ok. Para mí, es mi opinión. Telemarketing es uno de los que ya tenemos herramientas que te llaman. Por ahí se quedan trabadas, esto que vos decías, un poquito más de entrenamiento, un poquito más de contexto, y sin duda el telemarketing no va a desaparecer, simplemente va a ser reemplazado. Claro. Siempre me preguntan, ¿y por qué? Pero te sigue llamando, la gente te sigue llamando, los bancos, porque funciona. Si no, el telemarketing hubiese desaparecido hace un montón de años. Las empresas de comunicación lo tienen, los bancos la tienen y va a seguir existiendo porque funciona. Porque la venta en frío funciona. Solo hay que ponerle muchas personas en el embudo y tener paciencia y un buen sistema y un buen guión de ventas. Pero para mí el telemarketing es uno de los que sin duda va a desaparecer. Tareas manuales también, cajeros, hasta carreras universitarias, si vos me lo preguntás. Por ejemplo, los contadores es una de las carreras que para mí es más probable que empiecen como a desaparecer, pero por el hecho de que es pensamiento crítico y análisis de datos. Bueno, a ver, muchos años atrás en Inglaterra, te estoy hablando hace 2016, 2017, que yo viajé a Inglaterra, en Inglaterra no hay empleados en los bancos. En Inglaterra es todo maquinita. Vos entras a cualquier banco y tenés la maquinita para cada cosa. Y tenés un pibe pululando por ahí, por si se trae una maquinita para abrirte y sacarte el papelito desde adentro. Pero después no hay empleados. Y en países como Inglaterra, o en países como Estados Unidos, el contador es casi inexistente. Ojo, y acá viene algo que no pasó. No nos odien los contadores, No, para nada. Para nada. Para Pero nada. Esto es parte de la evolución tecnológica, que yo siempre digo que hay que entenderla.
porque la tecnología llega, es como cuando yo siempre cuento cuento la historia de donde estaba el candelero prendiendo las velas y al lado había un tipo tirando cobre. Entonces, eso lamentablemente en el correr de la historia, el avance de tecnología va cambiando un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, los brokers de bancos y muchas posiciones, y el caso más emblemático es que tuvimos hace poco, es el de Ualá, porque Ualá reemplazó un montón de posiciones con procesos de automatización y de inteligencia artificial. Porque conciliaciones bancarias ya no necesitabas a una persona o a todo un equipo de personas, ya se hacía de manera automática. Nosotros hoy, algunos bancos acá en Argentina ya hacen la medición de riesgo de un crédito, lo hacen de manera con inteligencia artificial, y el otro banco, como hay bancos más añejos, que están tardando 2-3 meses en entregarte un crédito porque todavía tienen que hacer el análisis de manera manual. Entonces, sí entiendo que hay como muchas posiciones que van a estar evolucionando al punto de que se fusionan con otras cosas que ya directamente uno no necesita tener. Esto de los cajeros, Sí. cosas por... Te agrego esto del informe que te lo voy a enviar. De verdad está muy bueno porque marca un poco, primero si sabes cómo hablarle a la inteligencia artificial, te puede hacer un plan de negocio simplemente tenés una idea, le das este archivo y le decís, bueno, ok, en función de esto quiero una idea de un negocio de $1 millón mensuales y tenés una idea. Entonces, primero esto es lo mágico de esta era en la que estamos viviendo, que hace 5, 10 años atrás no estaba, ¿no? Entonces, simplemente saber qué preguntar y cómo hacer una buena ingeniería de prompts. ¿Qué lo vamos a decir en español? Porque en inglés suena raro, se te traba. Y una de las cuestiones que sí me pareció interesante de este informe era que decía que van a desaparecer 170 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, ¿no? Pero que se van a crear, para decirlo bien, 92. Entendamos que estos nuevos puestos de trabajo que se van a crear van a estar relacionados con automatizaciones, robótica, energía sustentable, porque todo esto que nosotros pensamos que simplemente es magia que baja, digamos, de algún lado, está basado en energía. Por eso cada vez hay más antenas, por eso cada vez ocurren cosas, digamos, pero la energía renovable, ingenieros en energía renovable, todos estos nuevos puestos de trabajo están 100% relacionados a la cantidad de energía que estamos consumiendo cuando usamos inteligencia artificial o cuando cada vez usamos más procesos basados en robótica, en mecánica, etc. Entonces, tiene que ver con esta retransformación que nosotros lo vimos hace un par de años, vos con tu herramienta hoy, por eso estás reaprendiendo cómo hacer marketing digital, entendiendo que la venta es transversal a todos los procesos y sacaste de Think, o sea, y porque nos conocemos hace unos años. Entonces, entender que el marketing digital que funcionaba hace 3 años, ni siquiera estoy hablando hace 5, hoy ya no funciona, por eso nosotros nos mutamos al performance también, es que los puestos van cambiando, las habilidades van cambiando, nos tenemos que ir retransformando, porque las habilidades y el contexto y los clientes así lo piden también. Entonces, va a pasar para los dueños de negocio o va a pasar para las personas que estén saliendo a buscar laburo. Hay para los jóvenes ahora que piensan, digo, antes de que esto empiece te dije que iba a dar una charla para jóvenes de inteligencia artificial que les va a solucionar la vida y en realidad la viene como a complejizar un poco si no están preparados psíquicamente para manejarlo. Sí. Bueno, y ahí viene un poco la segunda pregunta de este tema, que es, ¿qué habilidades debería desarrollar un vendedor para seguir siendo relevante en la era de la inteligencia artificial? El primero para mí, hay varios, el pensamiento crítico. Entender cómo tengo que razonar, primero para hablar con la inteligencia artificial, segundo para entender y comprender a mi cliente ideal, flexibilidad, cintura sería para poder trabajar un proceso de venta
entender que el proceso de venta es largo. No todos llegan queriendo comprar, como te pasó el ejemplo este. Es más, cuando ya llega uno decís, pucha, es raro que pase. Pero la resiliencia, la flexibilidad, la agilidad en la toma de decisiones. Ahora estoy también hablando con una potencial clienta que, mirá que si no cerrás en 48 horas, el ticket es más, no importa, no importa. Ya entendí, déjame pensar, lo tengo que razonar. Flexibilidad para entender que el cierre no se va a dar cuando vos querés. Y hablo tanto del cierre de venta porque creo que es una de las características más importantes que un vendedor tiene que tener claro, que es entender y saber procesar un cierre de venta, el pensamiento crítico, obviamente usar herramientas de inteligencia artificial para hacer proyección, y una de las cosas que a mí más me gusta es guionar una reunión de venta, guionar un proceso desde que llega el cliente a una reunión hasta el seguimiento que le damos en 24, 48 y 72 horas después que viene, digamos, a la reunión. Nosotros desarrollamos un método que se llama ACRO, en donde cuando lo lanzamos lo hacíamos manual, esto de hacer como una proyección de cierre, ¿no? O sea, una estadística, ok, de estos cuántos me van a cerrar. Y hoy simplemente le doy los datos y me dice, mira, de todos estos que tuviste reunión, este es más probable que te cierre y este es el mensaje que le tendrías que enviar. Y esto es de pensamiento crítico. ¿Cómo yo mejoro este proceso mes a mes con nuevos guiones y cómo me voy, digamos, perfeccionando en la venta? No sé si te llegué a contestar. Sí, no, perfecto, perfecto. Yo vengo, obviamente, hace rato hablando de que el que no aprende a usar inteligencia artificial es el que se va a quedar sin trabajo, ¿no? Pero es verdad, o sea, el tema del pensamiento crítico, vos sabés que mientras vos lo decías y lo decías y lo decías, es algo que a mí, por lo general, cuando a veces en la universidad daba clases o lo que sea, a mí, la prueba que yo le hago a mi social media manager siempre fue, le digo, te llama por teléfono el dueño de tal empresa. Entonces siempre es una empresa random, completamente random, y yo le digo, o sea, es tu mejor amigo, de toda la vida, desde los 5 años se conocen. Él sabe que vos sos crack en marketing, crack, sos re crack. Te llama, te dice, negro, no sabía, pero soy el dueño de, no sé, la parolaquia. Me estoy fundiendo, ¿qué hago? ¿Entendés? Entonces, Sí, sí. le digo, Sí. vos en charla de café, cerveza en mano o por teléfono, seguramente cuando vos vas a una reunión y siempre, él es el experto en marketing, y siempre te preguntan algo, vos contestás todo, bueno, a ver qué haces. Entonces, y eso es pensamiento crítico, porque no todo se sabe ubicar, es decir, rápidamente entender el cliente, el buyer persona, dónde está. Te dice, no, porque hay que hacer campaña. Bueno, no, decime, ¿a quién, Sí, para, claro. cómo, Sí, cuándo, sí. dónde? Y si no Entonces, tengo plata, ahí, arrancás de nuevo con un plan B. claro, bueno, vamos a casi el último tema, que es básicamente cómo los vendedores pueden aprovechar la IA en su beneficio, ¿no? Entonces, un poco es cómo un vendedor puede usar la IA para mejorar su desempeño. Automatización de tareas repetitivas con inteligencia artificial, uso de chatbot como asistentes personales, como de Sing, aprendizaje basado en datos para mejorar estrategias de cierre, ejemplos prácticos, o sea, cómo usar ChatGPT para redactar respuestas efectivas u objeciones de clientes, que un poco lo que vos planteabas y que usamos en The Sync muchas veces. Volcamos todo lo del cliente y decimos, bueno, dame 30 objeciones y resolvelas. Y después, cómo usar la IA para analizar patrones de compra y ajustar estrategias en tiempo real. Estos son como los ejemplos prácticos para cómo los vendedores deberían de aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, un poco la pregunta a todo esto es, ¿qué herramientas de IA recomendarías a un vendedor tradicional para mantenerse competitivo? Bien. Ahora ya te nombro la herramienta. Una de las cosas que siempre recomiendo es hacer roleplay. Para mí es fundamental hacer roleplay. Entendamos por roleplay una simulación de una entrevista o una reunión de ventas en donde yo me pongo en papel de vendedora y también me pongo en papel de clienta. Entonces, analizo qué voy a hablar como vendedora,
por ejemplo, usando un guión, puede ser con ChatGPT. Últimamente estoy usando Grok, que me parece que el análisis que me está dando me parece un poquito más interesante que el de ChatGPT. No sé si lo has probado, pero... Yo uso Grok, uso ChatGPT y uso DeepSeek, las tres uso. Como en ese orden, o sea, como que era yo full ChatGPT, pero full, amante que te banco, y de repente empecé a usar Grok y dije, me gusta, me parece más interesante. Entonces, bueno, primero probar. Hay una página que uso, hay una inteligencia artificial para eso, que básicamente escribís la temática que estás buscando y te da todas las inteligencias artificiales o los modelos que hay disponibles. Primero entender cómo buscar una inteligencia artificial creo que es lo más importante, porque si no caemos todos en ChatGPT o en Gemini, y la verdad es que para mí Gemini, perdón, Google es una como de las más flojitas, digamos, en razonamiento. Es Como malísimo. que no lo iba No a me decir. sirve para nada. Mirá que le puse onda, le di oportunidades. Yo te voy a contar algo. Nosotros usamos Workspace de Google, ¿no? Sí. Entonces nos dice ahora, de $13 nos quieren llegar a 22 porque ahora vamos a tener el beneficio de Gemini. Digo, bueno, elimíname el beneficio porque no lo quiero. Sí. No, pero ahora vas a... Le digo, no lo quiero. No sirve. Digo, no sirve, no me funciona, no me anda, no me sirve para nada. Entonces, es muy malo Gemini. Es muy malo, es muy malo. Uno pensaría que como es de Google, funcionaría bien, pero no. Bueno, entonces, primero entender qué herramienta o qué modelo de inteligencia artificial te queda mejor, te es más práctico, aprender a buscar inteligencias artificiales. Hay una que uso también que se llama Arena AI, que básicamente, no sé si la has usado, pero escribís un prompt y te da 2 respuestas con 2 modelos de inteligencia artificial que vos no, de texto, que vos no sabés cuál es hasta que elegís cuál te gusta más. Entonces pones la A es mejor y te dice, bueno, la A es Grok, ponele, y la B era Gemini. Entonces, esto de aprender para los que están recién saliendo a buscar modelos de inteligencia artificial, que hay un montón y uno los tiene que ir probando. Como decíamos, primero usamos uno y después empezamos a usar otro. Tener pensamiento crítico para saber qué preguntarle. Un modelo que me gusta, que uso, que se llama Easy Peasy, que yo le doy una transcripción de una reunión y básicamente me pone cuáles fueron los puntos fuertes de la reunión, de ahí mismo te arma un post de LinkedIn, te arma un post de Facebook, todo en la misma interfaz. No es que tenés que preguntarle nada, le das el crudo de una transcripción de Zoom y después te dice, bueno, acá tenés un post de Facebook, un post de Instagram, un resumen de la conversación, y me gusta porque también es como práctica en el momento de usar guiones de venta y trabajar con agentes. Por ejemplo, los agentes de vendedores. A mí me gusta mucho Brian Tracy, lo sigo hace un montón y creo que es uno de los expertos en ventas que es transversal, no importa en qué año estemos. Estás escuchando esto en el 2028, es Brian Tracy. Sin duda. Y para cerrar, esto que vos decías de cómo se transforman, el ejemplo de los que iban comprendiendo velas, cuando vino el tractor, es más o menos lo mismo, digamos. Aquellas personas que trabajaban en el campo, que vieron que podían automatizar los procesos del sembrado y de la cosecha con el tractor y tuvieron la inversión y lo vieron, 5 años después le sacaron años luz, no solamente en facturación, en crecimiento, en exponencialidad, a los granjeros que todavía seguían haciendo trabajos manuales. Entonces, acá es más o menos lo mismo. Y siempre digo lo mismo, no nos viene a reemplazar, pero sí es una autopista para que el que se suba va a ir más rápido y el que no se suba va a quedar en el camino. Seguro. Bueno, buenísimo. Y ahí como pregunta para cerrar el tema es, ¿cómo equilibrar el uso de la inteligencia artificial sin perder el toque humano en las ventas? A mí me gusta pensar en que uno puede humanizar la interacción. ¿Cómo humanizamos la interacción? Creo que lo hemos hablado hace un tiempo. Si yo hoy le pregunto a ChatGPT quién es Johanna Brichina, sabe quién soy,
sabe cuáles son mis características, cuáles son mis habilidades y me ocupo de que sea empático, de que sea reflexivo en el momento de cómo contestar, digamos, cómo generar empatía en una respuesta, y es a través de la humanización. ¿Cómo humanizo? Y diciendo cuáles son mis características, cuáles son mis habilidades y cómo me gustaría que me responda la inteligencia artificial, entendiendo quién soy yo, o en este caso, creo que lo habíamos hablado, si hoy yo busco agencias de marketing, apareces vos dentro de ChatGPT, ¿pero por qué? Porque tenés un excelente posicionamiento SEO al margen y dentro de esto está toda tu persona y seguramente hay notas de blog en donde habla de lo profesional que sos, de la capacidad que vos tenés, etc, etc. Entonces, si yo hago una interacción y le pregunto, ¿qué diría Alejandro Aquela sobre esto que estoy diciendo? Me dice, Alejandro Aquela te haría estas sugerencias. Entonces, a eso me refiero, entender que la interacción tiene que tener una mirada humana, y esta mirada humana es a través de nosotros mismos, es decir, ok, estas son las características que yo tengo y que me gustaría que me respondas. Porque si no, te termina dando la misma respuesta, y creo que, no sé si vos habrás visto, pero yo he visto posts de Instagram con el abajo, aquí tienes tu respuesta, ¿lista? Para copiar y pegar. Para. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, no sé si entonces, te respondí. Sí, olvídate. No, yo creo que todavía no hemos terminado de explotar la inteligencia artificial. Y me cuesta, siento que todavía no, es como que todavía no llegamos al punto de equilibrio, porque No. todavía hay mucho por recorrer y después decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero bueno, siento que estamos todavía en esa etapa. Bueno, entonces un poco para cerrar y concluir un poco con todo, hay como 3 ítems que tengo que, como para hacer un resumen de todo esto, que es: la IA en ventas no es el fin del vendedor humano, eso tiene que quedar claro, sino es una evolución en el rol, ¿sí? Los vendedores que aprenden a usar la IA a su favor van a ser los más exitosos, o sea, serán los más exitosos, y en lugar de competir con la IA debemos aprender a colaborar con la IA, o sea, a colaborar con ella. Entonces, la pregunta un poco para cerrar para vos es: ¿cómo imaginás el mundo de las ventas dentro de 5 años con la inteligencia artificial? Bien. Antes, estoy sacando un libro, un segundo ebook, que es la combinación entre las ventas a la vieja escuela y ventas de la nueva escuela, la inteligencia artificial, cómo la combinamos con la vieja escuela, porque hay un montón de cosas de la vieja escuela que me encantan, que es esto, cómo entender las necesidades del cliente, cómo contextualizar el momento de ventas, hay un montón de cosas que sí me gustan, y cómo lo integramos con la inteligencia artificial. En 5 años, me atrevería a decir que el 85%, 90% del proceso ya está automatizado. Eso ya está hoy. Pero entendamos que los agentes vienen para quedarse, en donde vos vas a tener el agente que te recibe al cliente potencial, al primero, después va a estar el segundo, y después va a estar todo automatizado con respecto al proceso de ventas. Entonces, técnicamente, desde mi punto de vista, en 5 años más, la inteligencia artificial va a reemplazar a la recepción del cliente potencial con un agente que va a estar vinculado con otro segundo agente que va a encargarse de hacer la recepción de ese cliente para un ingreso de una empresa, y después otro agente va a hacer la recepción, y básicamente el dueño del negocio, aquel que sepa adaptarse a estas tecnologías, va a estar más que preparado, no solamente para que su empresa crezca, sino para tener nuevos agentes y pensar en otros tipos de negocio, entendiendo que los negocios tradicionales no van a ser más tradicionales y van a ser obsoletos, y es probable que terminen por cerrar. No es apocalíptico mi predicción, simplemente entendiendo que es un proceso que va a pasar, que ya está pasando. Tu vendedor de 18 años, que también tengo un vendedor de 18, tengo tengo la responsabilidad de enseñarle que si a los 25 quiere estar en una minivan en la playa, seteando y closeando, tiene que desarrollar habilidades de inteligencia artificial y no frustrarse en el proceso.
Porque si metemos 200 personas en un embudo y saqué 3 reuniones, esas 197 personas que no pude llevar a reunión, no me frustro y entiendo cómo después las meto en otro proceso, con otro modelo de inteligencia artificial, puede ser dentro de Think o lo puedo poner en un CRM inteligente. Y este concepto es uno que me gustaría que quede como concepto de esto, es los CRMs inteligentes van a ser la mano derecha de los vendedores. Y entendamos como CRM inteligente que va a automatizar los guiones, las llamadas, o sea, literal, le vas a dar un fragmento de tu voz y te va a llamar. Y te va a pedir el cierre y no va a tener miedo de pedir ese cierre. Entonces, en 5 años, me asusta pensar en 5 años porque creo que hoy no tengo la capacidad cognitiva como para decir en 5 años va a estar pasando esto, pero sí en 2 años decirte los agentes vendedores con inteligencia artificial van a estar relacionándose entre ellos, cerrando las ventas ellos, llamándote, haciendo de telemarketer, haciendo de ingreso de cliente a la empresa. Obvio, tengo una agencia de marketing digital, entonces como que tengo que pensar en eso, pero básicamente eso, un agente que se va a complementar con un humano para todo el proceso de ventas, desde la apertura hasta el envío de factura, digamos. Bueno, buenísimo. Bueno, Joana, nada, llegamos hasta acá. Mil gracias por tu tiempo. Para los que te quieran contactar, ¿cómo hacen? Pueden encontrarme en mi perfil de LinkedIn, Joana Brichina. Bueno, buenísimo. Bueno, Joana, mil gracias. Bueno, amigos, acá estamos. Acá pasó el primer episodio o capítulo, o todavía no sabemos cómo le vamos a poner, porque estamos ahí encontrando un poco la magia. Pero empezamos a hablar de inteligencia artificial, empezamos a hablar o sea, seguimos hablando de marketing, seguimos hablando de ventas, pero ahora ya tenemos que incorporar la inteligencia artificial. Así que gracias por estar ahí, compartilo, seguinos y nos vemos en un próximo episodio.